En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos en la clase pasada con la lectura del libro primero de la República de Platón. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que habíamos visto para continuar con la lectura. Hemos leído desde el comienzo, o sea, 327a hasta 328d. Podríamos decir que eso es la primera introducción, como si fuese una suerte de proemio a todo el libro. Y destacamos en ese inicio del texto algunos temas que aparecen claramente señalados por Platón. El primer tema, decíamos, es el tema del caminar hacia, ¿no? Del moverse hacia un término. Eso está en el descenso con que se inicia el diálogo. El texto se abre con un verbo, kateben, es decir, descendía o descendí, en realidad está en primera persona, descendí, porque Sócrates es el que habla, ¿no? Descendí, bajé. Ese verbo griego que da origen al sustantivo katabasis implica un movimiento hacia abajo, de descenso, porque Sócrates desciende, decíamos, desde la ciudad al Pireo, ¿no? El descenso, en ese caso, es un descenso físico. Pero, como todos los movimientos que están nombrados aquí, ese descenso de Sócrates, ese caminar desde Atenas al Pireo, va luego seguido por el movimiento de las procesiones que aparecen, ¿no? Las procesiones que son el inicio de la celebración a la diosa, así nombra ese conjunto de actividades festivas Sócrates en el texto, ¿no? Se trata de un culto a la diosa que, decíamos, probablemente se trata de Ártemis, que tiene un templo en la zona oriental del Pireo y que es también objeto de culto de los tracios, ¿verdad? El término para procesión, Pompé, está presente más de una vez en el texto y hace alusión a encaminarse, pero ahora es un encaminamiento hacia un lugar sagrado. Esos movimientos podemos decir que tienen cierto valor simbólico en Platón, que hay que ir descubriendo a través del texto que sigue, pero podemos señalar ya que la catábasis está en contraste con el movimiento opuesto, o sea, el ascenso, la anábasis. Sócrates desciende de Atenas al Pireo, pero él será el encargado, como veremos a lo largo de todo el diálogo, de el ascenso de la mente, del espíritu de los que dialoguen hacia la verdad, ¿no? El descenso y el ascenso se pueden tomar en este sentido a partir de un texto capital de República que también mencionábamos en la primera clase, que es la alegoría de la caverna. Porque el que ha ascendido de la caverna al mundo exterior y ha visto la realidad a la luz del sol, es el que luego baja, desciende, para hacerles entender a los que están en la caverna que eso que ven no es más que una sombra
de cosas artificiales, ¿no? O sea, es sombra de algo que a su vez es una participación de la realidad misma, ¿no? Y el que desciende es, en esa alegoría, el filósofo, ¿no? Que aquí viene a ser Sócrates. Esto es, que hay que pensarlo así en el texto platónico, no solo lo indica la referencia a la alegoría de la caverna, sino también el texto mismo que leímos, en el que aparece la referencia análoga a esta de la luz que brilla en la noche, ¿no? Al hablar de la competencia de antorchas que va a tener lugar por la noche. Hicimos alusión a ese contraste entre la noche y la luz que irrumpe en la noche, que es una luz sagrada, y de nuevo ahí hay una analogía con esa luz que ha visto el filósofo y que al descender tiene que llevar a los otros, ¿no? Estoy haciendo una serie de relaciones que muestran cómo esta introducción, que se podría tomar como una mera escenografía trivial, sin embargo, conlleva en la mente de Platón una serie de referencias que tienen un valor profundamente filosófico. Este tema del moverse hacia termina desembocando ¿en qué? En el movimiento de la mente a través del logos, porque vimos que al final aparece la referencia a un deseo, ¿no? Y a un placer en torno a los discursos racionales, en torno a las palabras, podría traducirse también, ¿no? Y eso va ligado precisamente al tema del diálogo, ¿no? El diálogo implica ese anhelo de descubrir a través del logos la verdad. Y es un movimiento del espíritu. Pero es un movimiento que requiere condiciones, y esa es la otra temática que pone Platón acá, en el comienzo del texto. Requiere condiciones. Y digamos que Platón acá está poniendo por lo menos un tríptico de condiciones. Una es la última, que aparece en correlación con esto de el deseo y el otro término que emplea es el placer en torno al logos, o en torno a las palabras racionales. Eso se contrapone a los placeres del cuerpo, que dice Céfalo han caducado para mí, ¿no? Por la ancianidad. Entonces, un primer correlato de la existencia de ese anhelo del logos en Platón es ese tema que aparece ampliamente desarrollado en la introducción del Fedón, de la muerte a la vida sensible, digamos así, ¿no? Ese es un tema que aparece al comienzo del Fedón, ampliamente desarrollado. El que quiere vivir dedicado a la sabiduría tiene que morir de alguna manera. Está muerto a ciertas cosas de este mundo. Está muerto, dice Sócrates allí, a la búsqueda insaciable y constante de los placeres sensibles. Está muerto a la búsqueda de la fama o del honor, y está muerto también a la búsqueda del poder. Y si no muere a eso, no puede consagrar su vida a la sabiduría. Ese es un tema constante en Platón, ¿no? Y aparece acá ya al comienzo del libro primero, insinuado por Céfalo.
que, como veremos en la continuación del texto, va a desarrollar ese tema. Pero esto no es más que una condición, de alguna manera necesaria, pero no suficiente, porque hay otra cosa más profunda que señala Platón, y esa otra cosa más profunda que aparece antes es ese escuchar, o sea, la disposición del espíritu para escuchar el logos, ¿no? Ese es un tema que viene de Heráclito ya, el logos es algo a lo que hay que prestarle atención. El logos está en la realidad. Recordemos que en Heráclito el logos, antes de ser el logos como conocimiento intelectual, es el logos como esencia de las cosas, que está sellado en cada cosa y que obedece a un logos universal que trasciende todos los logos particulares. Pero para descubrir el logos hay que prestar atención y hay que hacer el esfuerzo de ir más allá de lo aparente. Ese es un tema que está en Heráclito, está en Parménides también, y Platón lo recoge ampliamente. Y lo recogerá a partir de él toda la tradición de la filosofía, porque Aristóteles lo conserva también, claramente, ¿no? Aquí la inteligencia tiene que orientarse siempre hacia la esencia de las cosas, no quedarse en lo fenoménico, no quedarse en lo que aparece, sino buscar más allá de lo que aparece lo esencial. Y si no, no se puede escuchar el logos, ¿no? Esto aparece en una situación que podría parecer trivial también, ¿no? Es esa alusión que hacen los que quieren que Sócrates permanezca en el Pireo, encabezados por el hijo de Céfalo, es decir, Polemarco, ¿no? Y le dice: nosotros somos más, no te vamos a dejar ir, ¿no? Y entonces Sócrates le dice: bueno, pero sí, por la fuerza no los podemos vencer, pero podría persuadirlos de que me dejasen ir. Y él dice: eso si nosotros queremos escuchar, pero si no queremos escuchar, no. Es decir, el poder persuadir con argumentos implica una disposición de escuchar, ¿no? De escuchar. Bien. Segunda condición, que es esa escucha que está en el fondo de la inteligencia, que busca conocer lo que las cosas son. Y también es un tema que atraviesa toda la obra de Platón. Y por último hay otros eje, ¿no? Que está aquí fuertemente enfatizado y que aparece también en el conjunto de los textos platónicos. Y es que esa escucha del logos que nos lleva al ser de las cosas está ligado a una actitud de encaminamiento hacia lo que trasciende al hombre, que aquí está presentado como la actividad del culto, decíamos, ¿no? La procesión, la doble procesión, el festival que se celebra la noche y el sacrificio que viene de hacer Céfalo cuando se lo encuentra, ¿no? Que es un sacrificio doméstico en el hogar, probablemente a Zeus como dios del hogar, aunque también podría estar la sugestión de que es a Zeus Senia, es decir, el protector de los huéspedes, porque precisamente Céfalo va a recibir a Sócrates como huésped, aunque le dice que él siempre ahí es un doméstico, es decir, alguien que pertenece a la casa, ¿no? Como amigo, como familiar, prácticamente. Bien. Así que probablemente el Zeus del hogar es lo más razonable. Esa actitud de apertura hacia lo que trasciende al hombre, de religiosidad profunda, es lo que Platón señala también como una tercera condición para poder participar realmente en el diálogo, es decir, en ese transcurso a través del logos, que no es un entretenimiento de palabras. Precisamente el personaje que empieza a aparecer ya en esta presentación, sin relación alguna con todo esto que venimos diciendo, Trasímaco va a representar en el texto la actitud sofística,
Es decir, la actitud para la cual las palabras son un mero instrumento de obtención de fines personales, pero nunca de descubrimiento de la verdad, que la sofística entera declara como algo imposible. Este encaminamiento, este movimiento hacia el ser y la verdad que aparecen en este texto platónico tienen una fuente, un origen venerable en el proemio del poema de Parménides, ¿no? En que precisamente hay un encaminamiento, un viaje hacia las puertas de la verdad custodiadas por las dos diosas que permiten acceder al ser, ¿no? Ese texto parmenidio, plenamente conocido por Platón, es una fuente, en mi opinión, clara de la situación que Platón quiere proyectar aquí. Bien, con esto lo que he hecho es una revisión sintética de lo que habíamos leído el otro día, ¿no? Ahora vamos a releerlo y avanzar. Vamos a avanzar un buen trecho. Si quiere, Matías, lea desde el comienzo de nuevo, así o volvemos a oír el texto que yo acabo de comentar y seguimos. Ayer bajé a El Pireo junto a Glaucón, hijo de Aristón, para hacer una plegaria a la diosa, y al mismo tiempo con deseos de contemplar cómo hacían la fiesta, que entonces celebraban por primera vez. Ciertamente me pareció hermosa la procesión de los lugareños, aunque no menor brillo mostró la que llevaron a cabo los tracios. Tras orar y contemplar el espectáculo, marchamos hacia la ciudad. Entonces Polemarco... Disculpe, sí. Matías, ahí hago notar una cosita, desde el punto de vista filológico y terminológico, ¿no? No hay que pasar por alto ese después de haber orado y contemplado. Dice el texto griego, proseuxamenoi decaitioresantes apemen prosto asti. Proseuxamenoi decaitioresantes, es decir, habiendo orado y habiendo contemplado. El verbo ahí es el verbo theorein, de donde viene la palabra teoría, de donde nuestra teoría, teorético, con su sentido cabal, profundo, ¿no? Es decir, la contemplación. Aquí estos dos verbos aparecen unidos, coordinados el uno con el otro, ¿sí? Proseuxamenoi decaitioresantes, ¿no? Uno lo podría pasar por alto así nomás en el texto castellano, pero los dos términos griegos tienen tal densidad semántica que están indicando esa profunda relación que hay en la mente de Platón entre la actitud de auténtica religiosidad y la actitud de contemplación que es inseparable del espíritu filosófico, ¿no? Aquí se refiere a la contemplación de la procesión, ¿se entiende? Lo mismo va a aparecer luego, pero esa contemplación de la procesión es una imagen, es una figura de la contemplación de lo que aparece al final de la procesión. Al final, la procesión termina donde está presente la divinidad, y la procesión, podríamos decir analógicamente, de la inteligencia, termina solamente ante el ser que es en sí mismo, siempre igual a sí mismo, eterno, inmutable, y que está más allá de este mundo, ¿no? Ese es el ritmo del ascenso hacia las ideas, que son lo contemplable en Platón, ¿no? Entonces hay una clara vinculación entre la oración, proseuge, y la teoría, ¿no? En este texto que estamos releyendo. Adelante. Bien, entonces tras orar y contemplar el espectáculo, marchamos hacia la ciudad. Entonces Polemarco, hijo de Céfalo, al ver desde lejos que partíamos a nuestra casa, ordenó a su esclavo que corriera y nos exhortara a esperarlo. Y el esclavo llegó a asirme del manto por detrás y dijo:
Polemarco os exhorta a esperarlo. Me volví y le pregunté dónde estaba su amo. Allí atrás viene, esperadlo, respondió. Bueno, lo esperaremos, dijo Glaucón. Y poco después llegó Polemarco, y con él Adimanto, el hermano de Glaucón, y Micérato, hijo de Nicias, y algunos más como si vinieran de la procesión. Entonces Polemarco dijo: Conjeturo, Sócrates, que emprendéis la marcha hacia la ciudad. Pues no has conjeturado mal, contesté. Y bien, ¿no ves cuántos somos nosotros? Claro que sí. En tal caso, o bien os volvéis más fuertes que nosotros, o bien permaneceréis aquí. Sin embargo, resta una posibilidad, repliqué, la de que os persuadamos de que es necesario dejarnos marchar. ¿Y podríais convencernos si no os escuchamos? De ningún modo, respondió Glaucón. Entonces, haceos a la idea de que no os escuchamos. A eso añadió Adimanto. Pero, ¿realmente no sabéis que, al caer la tarde... Disculpa, Matías, ahí ese no escuchar, había una traducción que traducía el acuontas, ¿no? Por... ¿Cómo traduce allá? ¿Es aquella? Y podríais convencernos, dijo él, si nosotros no queremos. Si nosotros no queremos. No queremos. ¿Y cómo sigue? De ningún modo, respondió Glaucón, pues haceos cuenta que no hemos de querer. Que no hemos de querer, sí. Ahí ha traducido el verbo acuo, que acuo es oír, ¿no? De ahí viene acústica, acústico, decimos en castellano, con la raíz griega, ¿no? Del verbo acuo. Bien, es oír. Pero cuando el oír va asociado a la atención, por eso la traducción escuchar está muy bien aquí, ¿no? No es el oír casualmente algo que se me impone porque me llega al oído, ¿no? Aunque yo esté distraído en otra cosa, sino que implica la actitud de prestar atención a algo para recibirlo, ¿no? Implica, en relación a la inteligencia, la actitud de prestar atención. Y en relación a la voluntad, la actitud de querer oír, ¿no? Ese querer oír muchas veces significa simplemente querer. Y en griego el verbo akuen, a veces tiene el significado de querer, ¿no? Cuando está negado. No oír a veces es simplemente no querer. No oye, ¿qué quiere decir? Que no quiere eso que está oyendo. Como no quiere, no lo oye. ¿Está claro? Le entra por un oído y le sale por el otro, decimos en castellano, ¿no? O es como hablarle a una pared. Por más que esté ahí, que esté oyendo, sin embargo, no quiere oír, ¿no? Es eso lo que está en juego acá, ¿no? Por eso vale la pena detenerse un momentito en esa traducción. Es aguda y está bien también, aunque no corresponde exactamente a lo que dice el texto, ¿no? Que ya el escuchar está perfecto. Bien. Adelante. Entonces, haceos a la idea de que no os escuchamos. Que no se escucha. A eso añadió Adimanto. Pero, ¿realmente no sabéis que, al caer la tarde, habrá carrera de antorchas a caballo en honor a la diosa? ¿A caballo? Eso sí que es nuevo, exclamé. ¿Los competidores mantendrán las antorchas a caballo y se la pasarán unos a otros? ¿A ese modo te refieres? Así es, contestó Polemarco. Y después celebrarán un festival nocturno que es digno de verse. Una vez que cenemos, pues saldremos y presenciaremos el festival, y allí nos hemos de reunir con muchos jóvenes y dialogaremos. Quedaos y dejad de lado cualquier otra cosa. Muy bien, dialogaremos, ahí corresponde exactamente al griego dialexón, ¿eh? Es el verbo dialegen en futuro, ¿no? Primera persona del plural. El dialogaremos, ¿no? Ahí está nombrada la actividad que van a desarrollar a partir de un momentito, ¿no? Ahora va a venir el diálogo, ¿no? Y está nombrado el género literario que Platón ha forjado como propio de la filosofía, ¿no? El diálogo, ¿no? Bien, adelante. Y Glaucón dijo: pienso que tendremos que quedarnos.
Si eso piensas, convendrá que así lo hagamos. Fuimos entonces a casa de Polemarco, y allí nos encontramos con sus hermanos, Lisias y Eutidemo, así como también con Trasímaco de Calcedonia, Carmanties de Peania y Clitofonte, hijo de Aristónomo. En la casa estaba también Céfalo, el padre de Polemarco, quien me pareció muy avejentado, pues hacía mucho tiempo que no lo veía. Estaba sentado en un sillón provisto de una almohada para reclinar la cabeza, en la que llevaba una corona, dado que acababa de hacer un sacrificio en el atrio. Y nosotros nos sentamos a su lado. Había allí, en efecto, algunos asientos colocados en círculo. En cuanto Céfalo me vio, me saludó con estas palabras: «Oh, Sócrates, no es frecuente que bajes a El Pireo a vernos. No obstante, tendría que ser frecuente, porque si yo tuviera aún fuerzas como para caminar con facilidad hacia la ciudad, no sería necesario que vinieras hasta aquí, sino que nosotros iríamos a tu casa. Pero ahora eres tú quien debe venir aquí con mayor asiduidad. Y es bueno que sepas que, cuanto más se esfuman para mí los placeres del cuerpo, tanto más crecen los deseos y placeres en lo que hace a la conversación. No se trata de que dejes de reunirte con estos jóvenes, sino de que también vengas aquí con nosotros como viejos amigos». Muy bien, hasta ahí hemos leído, ¿verdad? Recuerdo, que ya lo dijimos acá, que eso que dice placer de la conversación es deseos y placeres de la conversación son epithymia y tekaigeronai peritus logos, ¿sí? Yo señalé que el término logos, que en el fondo es intraducible, al aparecer como conversación queda profundamente diluido, ¿no? Alguna traducción que lo haga presente de manera más enérgica sería mejor. No sé cómo traduce ya. Conversación. Conversación. Adelante. Ahora sí, empezamos con lo que sigue, ¿no? Hasta aquí habíamos leído. Ahora continuamos. A lo cual repuse: «Por cierto, Céfalo, que me es grato dialogar con los más ancianos, pues me parece necesario enterarme por ellos, como gente que ya ha avanzado por un camino que también nosotros tal vez debamos recorrer, si es un camino escabroso y difícil, o bien fácil y transitable. Y en particular me agradaría conocer qué te parece a ti, dado que te hallas en tal edad, lo que los poemas llaman umbral de la vejez. Si lo declaras como la parte penosa de la vida, o de qué otro modo». «Por Zeus, Sócrates», exclamó Céfalo, «te diré cuál es mi parecer. Con frecuencia nos reunimos algunos que tenemos prácticamente la misma edad, como para preservar el antiguo proverbio. Y al estar juntos, la mayoría de nosotros se lamenta, echando de menos los placeres de la juventud y rememorando tanto los goces sexuales como las borracheras y festines, y otras cosas de índole similar, y se irritan como si se vieran privados de grandes bienes, con los cuales habían vivido bien, mientras ahora ni siquiera les parece que viven bien. Mientras ahora ni siquiera les parece que viven. Eso. Algunos se quejan también del trato irrespetuoso que, debido a su vejez, reciben de sus familiares, y basándose en esto, declaman contra la vejez como causa de cuantos males padecen. Pero a mí, Sócrates, me parece que ellos toman por causa lo que no es causa, pues si esa fuera la causa, también yo habría padecido por efecto de la vejez las mismas cosas, y del mismo modo todos cuantos han llegado a esta etapa de la vida. Pues bien, yo mismo me he encontrado con otros para quienes las cosas no son así. Por ejemplo, cierta vez estaba junto al poeta Sófocles cuando alguien le preguntó: «¿Cómo eres, Sófocles, en relación con los placeres sexuales? ¿Eres capaz aún de acostarte con una mujer?». Y él respondió: «Cuida tu lenguaje, hombre. Me he liberado de ello tan agradablemente como si me hubiera liberado de un amo loco y salvaje». En ese momento lo que dijo me pareció muy bello, y ahora más aún, pues en lo tocante a esas cosas, en la vejez se produce mucha paz y libertad. Cuando los apetitos cesan en su vehemencia y aflojan su tensión, se realiza por completo lo que dice Sófocles: nos desembarazamos de multitudes de amos enloquecidos. Pero respecto de tales quejas y de lo que concierne al trato de los familiares, hay una sola causa, Sócrates, y que no es la vejez sino el carácter de los hombres. En efecto, si son moderados y tolerantes, también la vejez es una molestia mesurada. En caso contrario, Sócrates, tanto la vejez como la juventud resultarán difíciles a quien así sea. Y yo, admirado de las cosas que había dicho Céfalo,
quería que continuara hablando, de modo que lo incité diciéndole: Céfalo, creo que cuando hablas, muchos no te darán su aprobación, sino que considerarán que a ti te es fácil sobrellevar la vejez, no en razón de tu carácter, sino en razón de poseer abundante fortuna, pues para los ricos, se dice, existen muchos modos de consolarse. Lo que dices es cierto, respondió. No darán su aprobación, y razón tienen, aunque no tanta como creen. Pero aquí viene al caso la frase de Temístocles, a quien injuriaba un serifio y le decía que no debía su renombre a sí mismo, sino a su patria. Temístocles le respondió: ni yo me haría famoso si fuera de Serifo, ni tú, aunque fueras de Atenas. Esta frase viene bien para aquellos que no son ricos y pasan penosamente la vejez, porque ni el hombre razonable soportaría con mucha facilidad una vejez en la pobreza, ni el insensato se volvería a esa edad tolerante por ser rico. Hasta allí. Vamos a detenernos aquí. Muy bien. Advirtamos que todavía continúa lo que podríamos llamar conversación o diálogo introductorio, porque no ha aparecido el tema que es la justicia, ¿no? El tema en que se va a centrar todo el desarrollo del libro y después de toda la obra de los 10 libros de República es la justicia. Pero hasta aquí no apareció todavía, ¿no? O sea que estamos en otra fase de la introducción, ¿no? El proemio inicial que nos había puesto en situación según las coordenadas que tratamos de destacar, sino el inicio de un diálogo entre Sócrates y Céfalo, ¿verdad? Aquí los interlocutores son Sócrates y Céfalo. Se había iniciado ya en el final de lo que leímos en la primera clase y ahora continúa ese diálogo. Bien. Y la continuación del diálogo arranca precisamente de ese tema que había planteado Céfalo, ¿no? Al hablar de deseos y placeres en torno a los discursos, ¿no? A las palabras racionales. Y enlaza esa cuestión con qué. ¿Sobre qué tema recae la conversación? El tema de la edad. De la edad, y particularmente de la vejez, ¿no? Hay una cita que conviene aclarar, ¿no? Está eso en la cita que me refiero en 328E, ¿no? Sí, lo del umbral de la vejez. Así es, muy bien. Reléalo, Matías. O léalo usted, a ver, Daniel, cómo traduce ahí. 328E. Y en verdad, Céfalo, dije yo, me agrada conversar con personas de gran ancianidad, pues me parece necesario informarme de ellos, como de quienes han recorrido por delante un camino por el que quizá también nosotros tengamos que pasar, cuál es él, si áspero o difícil o fácil y expedito. Y con gusto oiría de ti qué opinión tienes de esto, pues que has llegado a aquella edad que los poetas llaman el umbral de la vejez, si lo declaras periodo desgraciado de la vida o cómo lo calificas. Muy bien. Epigéraos pudor, umbral de la vejez. Acá la nota de la edición esta de Gómez Robledo dice así: la expresión es de Homero, Ilíada 22:60 y 24:487. O sea, el libro 22 de la Ilíada, verso 60, y libro 24, verso 487. Es una expresión que aparece 2 veces en la Ilíada. Disculpe, profe, ¿justamente dice 22? ¿Cómo, ¿por qué dice no, allá? acá dice 21. 21.60, 24. 22.60. Habría que verificarlo. No, seguramente esté correcta la de ustedes. No te digo para 22.60. alguien lo escucha que. Creo que tengo Ilíada a la mano acá. Espérenme que voy a buscar. Era simplemente para. Y si para surge la para duda, relación. la resolvemos. Si podemos. No. Acá tengo la Ilíada. Para que no quede. ¿Eh? Sí,
Sí, igual si coinciden dos, seguramente sea 22, esté mal esta. No vamos a usar el criterio de la mayoría. Está bien. Porque es peligroso. Mira, pero para un error tipográfico, vale, ¿no? No necesariamente, Es porque raro que un confunda la autor mayoría. puede tomar la cita de otro, hay que ver. Si fuesen independientes entre sí, podría ser que sí, ¿no? Pero si un autor tomó la cita de otro, Claro. a ver, sería 22 versos 60, 60, sí. o 21, ¿no? 22:60 Epigeraos Udó, está ahí, 22:60. 21, vamos a 21:60 para quitarnos toda duda. No. Al-Agede Kaiduros Akokes Gemeterio, no dice nada de eso. No. 22:60 y el otro es 24. ¿En ese coincidían los tres? Sí, sí. 487. Del canto 24. Muy bien. Estamos. Pero lo que aclara la nota es lo siguiente. La expresión es de Homero y significa no el principio de la vejez, lo que estaría en contradicción con lo dicho antes sobre la edad de Céfalo, sino la vejez extrema, la vejez como umbral de la muerte. ¿Sí? Porque se puede, es como la expresión poética, si uno dice el umbral de la vejez, podría entenderse como el inicio de la vejez, ¿no? Estoy empezando a ser viejo, estoy en el umbral de la vejez. Y en realidad la expresión, la aclara bien Gómez Robledo en Homero, habla de el umbral de la vejez como el umbral que es la vejez en relación con la muerte, ¿sí? Eso es lo que significa la expresión. Y siendo ese el significado, el que aparezca en este contexto, en el diálogo de Platón, nos lleva de nuevo a ese contexto mental al que aludí de la introducción al Fedón, ¿no? Es decir, la filosofía como preparación para la muerte. Ese es un tema clásico en Platón. La filosofía es cierta preparación para la muerte. Eso es lo que dice Sócrates de sí mismo, ¿no? Claro. Como el filósofo para mucha gente es alguien que está muerto, porque no vive nada de lo que a esa gente le parece vida, ¿no? Entonces, si de alguna manera rechaza el sumergirse en los placeres sensibles, si rechaza el buscar la fama del mundo, si rechaza la búsqueda del poder en la ciudad, entonces está muerto, no vive. ¿Está claro? Aludir a la vejez como umbral de la muerte se relaciona con esta temática en la mente de Platón. Eso es lo que quiero decir, ¿no? El que hable de la vejez no es simplemente una reflexión sobre la vejez, que también ya tiene su valor intrínseco, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, sino que es correlato de otra cosa, ¿no? Hay una paradoja acá que está muy bien desarrollada en el diálogo, ahora lo vamos a seguir analizando, ¿no? Pero hay una paradoja entre lo que es la realidad y lo que es la apariencia de las cosas, ¿no? Porque precisamente, volviendo al Fedón, ese que parece que está muerto, en realidad es el que está auténticamente vivo, porque es el que está más cerca de la vida verdadera. Y acá pasaría lo mismo, ¿no? En este texto, porque el anciano que ha perdido ciertas relaciones con este mundo, parece que está en mejor posición para oír, para encaminarse, para escuchar las palabras de la verdad, que el no anciano, ¿no? Esto es lo que viene a aparecer aquí, ¿verdad? Lo vamos a ver con la referencia a Sófocles, ¿no? Que hace luego. Pero volvamos al texto, ¿no? Empieza a desarrollar entonces el tema de la vejez, con lo que nos damos cuenta que la alusión que había hecho, que había encontrado envejecido a Céfalo, no era casual. Eso nos muestra cómo el modo de componer Platón los textos, ¿no? Es decir,
uno pues, bueno, dice que este está avejentado, es una trivialidad. No lo dijo porque sí, lo dijo porque ahora va a venir el tema este, ¿no? Está apuntando, nos está haciendo una señal para que advirtamos que ahí hay algo sobre lo que hay que reflexionar, ¿no? Dice que alguien está avejentado, el pobre hombre. ¿Es así o no? Claro. Y Céfalo va a decir que no, ¿no? Céfalo va a decir que no. Bien. ¿Continúa? No. Vamos a analizar un poquitito esto. Empecemos de nuevo con el final de D y comienzo de 3.28, ¿no? Que es lo que realizó recién Daniela. Pero Daniela lo decía, a ver, Matías, pero a mí también, Céfalo. Por cierto, Céfalo, que me es grato dialogar con los más ancianos ahí. Sí. Pues me parece necesario enterarme por ellos, como gente que ya ha avanzado por un camino que también nosotros tal vez debamos recorrer, si es un camino escabroso y difícil, o bien fácil y transitable. Eso es. Bien, ahí parece hablar Sócrates en términos antropológicos, ¿verdad? Me resulta interesante, me resulta grato dialogar con los muy ancianos, ¿no? Que ya han recorrido un camino que nosotros tal vez tengamos que recorrer, ¿no? Para aprender de ellos si ese camino es algo como escabroso y difícil. eso, muy bien, sí. Tragedia, caijalepe, o fácil y transitable. radia kai euporos. ¿Allá cómo traduce? Áspero y difícil o fácil y expedito. Bien, expedito, sí. Euporos, que tiene fácil de pasar. ¿Sí? Que se pasa bien. Euporos. Los términos griegos, fíjese, euporos significa, ese poros es nuestro poro, ¿sí? Es lo que permite el paso fácilmente, ¿no? Euporos, ¿sí? Permite pasar bien, ¿no? Fácil. Fácil y expedito, dice ahí, está muy bien, expedito es una buena traducción latina, ¿sí? Expedito, llano al pie, se puede pasar con facilidad, ¿no? Expedito. O es en cambio un camino como áspero y difícil, o arduo, áspero y difícil, ¿no? Áspero y arduo, arduo o difícil, como quieren, ¿sí? Y ahora bien, esto que está planteado de un modo claramente antropológico, bueno, decir existencial, vivencial humano, ¿no? Si uno puede entenderlo de la experiencia de la ancianidad, ¿no? Entonces es grato hablar con el anciano para que nos diga cómo es ese camino, eso dice Sócrates, ¿verdad? Que quizá tengamos que recorrer. Pero desde allí parece que hay que analogarlo esto, ¿no? Porque no se trata de un interés meramente antropológico. En ese camino parece haber algo que nos habla del camino de todo hombre, ¿no? Esta digresión sobre la vejez va a desembocar en la cuestión del modo de ser los hombres, ¿no? Lo que así traduce por el carácter, ¿no? El modo de ser los hombres, sean jóvenes o ancianos. Y en las edades de la vida humana, Platón parece leer una alegoría de una problemática que se da en toda edad, ¿no? O de problemáticas que se dan en cualquier época de la existencia del hombre, ¿no? Y de hecho, atraviesa toda la literatura universal la cuestión de que hay hombres jóvenes, incluso niños, que por su seriedad y por su moderación en todo parecen ancianos, ¿no? Y hay hombres viejos, el viejo verde de las comedias, que parecen adolescentes estúpidos, ¿no? Aunque tengan 80 años. ¿Bien? Es decir, ¿no? La edad cronológica
no dice el modo de ser del hombre, ¿no? Ahora, las edades del hombre tienen ciertas constantes, más o menos universales, que se pueden generalizar hasta cierto punto, ¿sí? Y que pueden dar lugar a alegorías, ¿no? La juventud sirve como análogo de esto y la vejez de esto otro, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Planteo esta problemática porque todo el texto este se desenvuelve en este horizonte, ¿no? Bien. Fijémonos ahora entonces, a partir de aquí, ahí viene la cita, ¿no? No sé si habíamos llegado a leer la cita. Y por esto, no. ya que tú has llegado a esta etapa de la vida, ¿sí? Dado que te has entrada, me agradaría conocer qué te parece a ti lo que los poetas llaman umbral de la vejez. Si lo declaras como la parte penosa de la vida o de qué otro modo. Si ese umbral de la vejez, si esa vejez que es umbral de la muerte, es la parte penosa o ardua de la vida, ¿no? O quieres manifestarnos o anunciarnos otra cosa, que es de otro modo, ¿sí? ¿Cómo traduces? A ver. Si lo declaras periodo desgraciado de la vida, claro. ¿O cómo lo calificas? ¿Sí? ¿O cómo lo calificas? ¿Cómo traducías ya? ¿O de qué otro modo? ¿O de qué otro modo? Si lo declaras como la parte penosa de la vida o de qué otro modo. ¿O de qué otro modo? Muy bien. Potrem jalepon tu bio e possi auto exangeleis es el verbo que usa en griego, ¿sí? Exangeleis. El verbo es un compuesto, ¿no? El verbo angello significa anunciar, ¿no? Declarar, anunciar, que tenemos en el Evangelio, ¿no? Y ex es un prefijo que indica a partir de, ¿no? De manera tal que origen. ¿Qué es lo que quieres declarar, ¿no? A este respecto? Si es la etapa más penosa, más ardua, más difícil de la vida, o otra cosa. U otra cosa. Bueno, ahora continuemos. Bien. Por Zeus, Sócrates, exclamó Céfalo, te diré cuál es mi parecer. Con frecuencia nos reunimos algunos que tenemos prácticamente la misma edad, como para preservar el antiguo proverbio, y al estar juntos, la mayoría de nosotros se lamenta, echando de menos los placeres de la juventud y rememorando tanto los goces sexuales como las borracheras y festines, y otras cosas de índole similar, y se irritan como si se vieran privados de grandes bienes, con los cuales habían vivido bien, mientras ahora ni siquiera les parece que viven. Algunos se quejan también del trato irrespetuoso que debido a su vejez reciben de sus familiares y basándose en esto declaman contra la vejez como causa de cuantos males padecen. Pero a mí Sócrates... Hasta allí viene a ser una especie de exposición de los males de la vejez, ¿no? Hasta ahí el Céfalo se hace eco de lo que acontece en las reuniones de ancianos, ¿no? Nos reunimos los de la misma generación, dice, para departir entre nosotros, y la mayoría expone estas quejas, ¿no? Se queja de la vejez, se queja de la ancianidad. Y los males a los que se refieren, ¿cuáles son? Bueno, que han perdido ciertos bienes que eran propios de la juventud, ¿no? Y entonces les parece que han vivido entonces, pero ahora apenas viven o ni siquiera viven. Es como si ya no estuviesen vivos, y que les parece que ya no estuviesen vivos, ¿no? Lo primero es que añoran los placeres de la juventud, ¿no? Y a eso otros agregan otra queja, y es los ultrajes a que los expone la vejez por parte de sus familiares.
ahí ya aludiría a otra cosa, ¿no? La debilidad de la vejez, la imposibilidad de valerse plenamente por sí mismo, ¿no? Que puede sujetar al anciano a desprecios, ultrajes verbales o de acción por parte de los familiares más jóvenes, ¿no? Es una especie de elegía sobre la vejez, lo que se bosqueja aquí. Bien. Pero ahora viene el parecer de Céfalo, por contraposición, ¿no? Adelante. Pero a mi parecer... Pero a mí, Sócrates, me parece que ellos Claro. toman por causa lo que no es causa. Pues si esa fuera la causa, también yo habría padecido por efecto de la vejez las mismas cosas, y del mismo modo todos cuantos han llegado a esa etapa de la vida. Sí, hago una breve reflexión. Jutoi, to aition, aitiastai, dice el griego, ¿no? Juto y estos, los que acaba de exponer, ¿no? Uto aition, aitiastai. Voy a la expresión, es decir, aitiastai viene a ser, ponen como causa, ¿sí? Aitiastai es un verbo que significa hacer causa, proponer como causa, poner como causa o considerar como causa, ¿eh? Y consideran como causa uto aition, A la misma lo causa. que no es causa, uto aition, lo que no es causa, la no causa, la causalizan, ¿sí? Hacen causa de lo que no es causa. Esa expresión la tomará Aristóteles para tipificar una falacia, que es la que se llama, en el latín escolástico, non causa pro causa. Lo que no es causa, por la causa, ¿sí? Es decir, hacer de lo que no es causa, causa. Hacer pasar algo que no es la causa como la causa. Algo que simplemente se da juntamente con otra cosa, pero no es la causa, se hace pasar por la causa. ¿Se ve? Esa sería la raíz de esa confusión, ¿no? Que se da muy frecuentemente, Sí, sí. ¿no? Es muy fácil caer en ese error, hacer pasar lo que no es causa por causa. Bien. De nuevo, aquí aparece una expresión, y me detengo en ella, que nos lleva a la temática fundamental de la filosofía. Porque la filosofía desde su origen lo que procura encontrar es las causas de las cosas, ¿no? Las causas y los principios, ¿se entiende? Entonces, el proponer como causa o dar por causa lo que no es causa es el error fundamental del filósofo, ¿no? Poner por causa lo que no es causa, ¿se advierte? Sí, Matías. Sí, que ahí la palabra causa igual es, o sea, en el segundo sentido, en el sentido filosófico, está tomada más ampliamente, ¿no? Porque abarca Sí, distintos tipos de causas. ciertamente, sí, sin Acá lo duda. toma como causa en el sentido Acá sería, del correlato del efecto, digamos, ¿no? acá sería, digamos así, si uno fuese al género de causa involucrado, sería la causa eficiente. Claro. Es decir, la vejez estaría tomada como causa eficiente de una serie de presuntos males, ¿no? Claro. Bien, adelante. Pero a mi parecer, Sócrates, retomemos de allí. Sí. Bien, me parece que ellos toman por causa lo que no es causa, Sí. pues si esa fuera la causa, también yo habría padecido por efecto de la vejez las mismas cosas, y del mismo modo todos cuantos han llegado a esa etapa de la vida. Claro, acá hay una refutación clara de proponer algo como causa. Si es la causa, debe dar inexorablemente el mismo efecto siempre. Y no pasa eso, dice. Porque hay ancianos, como es mi caso, o el caso de Sófocles, que no vemos que la vejez sea eso, ¿no? Que no experimentamos la vejez como eso, ¿no? De esa manera. Adelante.
Pues bien, yo mismo me he encontrado con otros para quienes las cosas no son así. Claro. Por ejemplo, cierta vez estaba junto al poeta Sófocles cuando alguien le preguntó: ¿cómo eres, Sófocles, en relación con los placeres sexuales? ¿Eres capaz aún de acostarte con una mujer? Y él respondió: cuida tu lenguaje, hombre. Me he liberado de ello tan alegremente como si me hubiera liberado de un amo loco y salvaje. Sí. ¿Qué estás diciendo, hombre? ¿Cómo traduces, a ver? No me hables, buen hombre. Me he librado de él con la mayor satisfacción. No me hables, sí, no me hables. Bueno, en realidad el texto acá dice eufemei, F o antrope. Ahí traduce mejor, me parece, porque eufemei, ¿cómo lo traduce? ¿Qué estás diciendo, hombre? Traduciste acá, sí. Cuida tu lenguaje. Eufemei, habla bien, ¿sí? Ten cuidado con lo que dices, diríamos en castellano, ¿sí? Claro. Eufemei, habla como corresponde, ¿sí? No digas pavadas, es otra traducción más coloquial, ¿sí? Eufemei, ¿sí? Habla como corresponde, habla bien, ¿sí? Que aparte una apelación propia de un poeta, ¿no? Sí, claro, Eufemei, y lógico, sí. Es Sófocles, ¿sí? El gran trágico ateniense. Que es un poco anterior a Sócrates. Sófocles es una figura, es la figura central de la tragedia clásica ateniense, ¿no? Los tres grandes trágicos son Esquilo, que es el primero, Sófocles y Eurípides. Esquilo es anterior porque es de comienzos del siglo V, es contemporáneo de las guerras médicas, Esquilo, ¿no? Está a comienzos del mismo siglo en cuyo final muere Sócrates. Desde la segunda mitad del siglo V, Esquilo es un hombre ya o joven pero adulto cuando se desencadena a comienzos de siglo las guerras médicas, ¿no? La primera guerra médica es hacia el 490. Esquilo es del comienzo del siglo V. Sófocles es de la mitad, ¿no? Es de la época de Sócrates, un poco más viejo, ¿no? Pero es de esa época. Y Eurípides ya es de la época de Aristóteles, del Platón viejo y de Aristóteles. Ese es Eurípides, que es el tercero de los grandes trágicos, ¿no? Pero en Sófocles la tragedia griega alcanza según los historiadores de la literatura griega, su máximo equilibrio, ¿no? Y de hecho, si uno lo compara con los otros dos, parece que es así, ¿no? Ya no tiene ese arcaísmo a veces violento que tiene la tragedia de Esquilo, ¿no? Tiene una dosis mayor de humanismo, diríamos, Sófocles, pero tampoco cae en esa especie de psicologización subjetivante que predomina en los personajes de Eurípides, sino que sigue planteándose las cosas en relación con una objetividad que trasciende toda subjetividad humana. Por eso se lo considera como el más equilibrado de los grandes trágicos, ¿no? Sófocles, algunas de cuyas tragedias son muy conocidas, como Antígona, Edipo Rey, Edipo en Colón, ¿no? Es un trágico realmente sublime, Sófocles. La poesía de Sófocles es extraordinaria. No de casualidad, hago esta breve referencia simplemente para señalar que no está poniendo a cualquiera aquí, claro. Platón, ¿no? Bien. Y dicho sea de paso, perdón, otra cosa que es importantísima, la tragedia de esta época es uno de los pilares dentro de la paideia ateniense, de la cultura ateniense, contra la sofística, junto con la filosofía y la historiografía, ¿sí? Si el combate contra la sofística lo dan juntamente filósofos,
Sócrates, Platón, Aristóteles, poetas, y en Atenas especialmente los trágicos, sobre todo Sófocles y Tucídides como historiador, ¿no? Es decir, esas tres vertientes, cada una aporta lo suyo. No voy a entrar en eso, pero es un hecho importantísimo que hay que tener en cuenta también, porque Platón está reconociendo en Sófocles un espíritu afín, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. No es un filósofo, pero su orientación hacia la verdad y hacia lo que trasciende al hombre es convergente con la de la filosofía, desde la vertiente de la poesía, ¿no? Y en este caso de la poesía trágica. El otro gran poeta que encarna ese combate es Píndaro, ¿no? Que es el gran lírico, el gran poeta lírico del siglo V griego. Pero ese no es ateniense, Píndaro era de Tebas. Pero las odas de Píndaro tienen una repercusión panhelénica en toda Grecia porque están compuestas para los certámenes panhelénicos, precisamente, o sea, las festividades religiosas que se celebraban en Olimpia, o sea, los certámenes olímpicos, los píticos, los certámenes nemeos y los indios. Son las cuatro grandes celebraciones panhelénicas y se juntaban todos los griegos. Así que a Píndaro lo conocían todos los griegos. Su eco era panhelénico. Bien, adelante. Cuida tu lenguaje, hombre. Me he librado de ello tan agradablemente como si me hubiera librado de un amo loco y salvaje. Ahí, vamos a detenernos ahí en la expresión, ¿no? Sí. Me he librado de todo ello como si me hubiera liberado, sí, sí. de un amo loco y salvaje. Bien, ¿cómo traduce ya? De un amo furioso y salvaje. Como Sí. quien escapa de un amo Escapa, furioso muy y bien, salvaje. sí, también es posible escapar, librarse en ese sentido, ¿no? Rehuir. Hospiriton tatina, kai agrion despoten apophygon, ¿sí? Como si hubiera rehuido, ¿no? La raíz de apophygon es la misma que tiene el latín fuga, ¿no? Escapar, huir, ¿no? Como si hubiera escapado a un amo. Amo está dicho con el término despotes, ¿sí? Un déspota, podemos traducir, ¿no? Un déspota, como dicen así en los adjetivos. Loco y salvaje. Sí, sí, loco y Furioso, salvaje. decía ya, y salvaje. Furioso y salvaje. Sí, furioso, sí, sí, loco en el sentido de furioso, de irracional, de demente, ¿no? Que no tiene racionalidad, ¿no? Loco o demente, o un amo furioso también, furioso en ese sentido, no furioso porque no tiene control racional, ¿no? Furioso y salvaje, ¿no? Salvaje está perfecto. ¿Sí? Agrion. ¿Ahí déspota tiene también connotación negativa ya o en realidad es una palabra más neutral? No, Déspotes. despotes es el amo, el que posee algo. ¿Sí? No, está bien traducido por amo, ¿eh? Menciono el término griego porque ese seramos los deseos irracionales del hombre, que es un ser racional, es estar esclavizado a algo inferior, ¿no? Sí, sí. Es estar sujeto a un déspota. La palabra déspota para nosotros tiene connotación más bien política. Sí, pero Estamos en el contexto de la politeia, ¿no? Pero y Platón va a desarrollar esa analogía entre el gobierno de la polis y el gobierno del alma, ¿no? Eso es una analogía que desarrolla más tarde en el diálogo, pero que es fundamental en República. Y el gobierno de la inteligencia y de la voluntad racional sobre la parte irascible del alma y la parte concupiscible se puede reflejar también en el gobierno de la ciudad como gobierno de la prudencia y la racionalidad sobre todo lo que en las
polis consiste en lo que apunta a la defensa de la polis, con la iracundia se refiere a la capacidad de defenderse de cualquier adversario que agreda, y a la satisfacción de las necesidades materiales, ¿no? Y todo eso tiene que estar sometido al gobierno racional. Esa es la polis ordenada y esa es el alma ordenada, ¿no? Aquí de nuevo asoma un tema que después va a tener amplia repercusión en todo el texto, en los libros posteriores, ¿no? Y ese tema que asoma acá es el tema del cómo eso que muchos ancianos lamentan como un bien perdido, a los ojos de Sófocles es un mal superado. ¿Está claro? Ahí está la paradoja que le da vuelta al asunto, ¿no? Es decir, para la mayoría de los ancianos hay que lamentarse de la vejez porque se han perdido toda una serie de bienes, y Sófocles con su palabra está haciendo ver que en realidad eso que se lamenta como un bien perdido no era un bien. Ese es el asunto, ¿no? El asunto central. Bien, sigamos con esto. ¿Y Sócrates qué dice acerca de esto, de que dijo Sófocles? Sí. En ese momento lo que dijo me pareció muy bello. Eso, así es. Y ahora más aún, pues en lo tocante a esas cosas, eso igual no lo dice Céfalo eso, ¿no? Perdón, es Céfalo el que está hablando, sí, yo me equivoqué, sí, está correcto, Matías, sí, es Céfalo el que está contando esto, es Céfalo el que está haciendo toda esta digresión, sí. Y ahora más aún, pues en lo tocante a esas cosas, en la vejez se produce mucha paz y libertad. Cuando los apetitos cesan en su vehemencia y aflojan su tensión, se realiza por completo lo que dice Sófocles: nos desembarazamos de multitudes de amos enloquecidos. Pero respecto de tales quejas y de lo que concierne al trato de los familiares, hay una sola causa, Sócrates, y que no es la vejez, sino el carácter de los hombres. En Muy efecto, sí. Voy a hacer referencia a esto que dice aquí, ¿no? Ahí dice, me pareció que una respuesta bella, ¿no? ¿Y ella traduce también lo mismo? No. Acá dice que había hablado bien. Me pareció sí. que había hablado bien. Esa traducción es más exacta. Eun moi kaito de edox enekeinus eipei. Me pareció entonces que había hablado bien. Eu eipei, ¿sí? Que había hablado bien. Y usa dos términos muy importantes aquí, ¿no? En esas cosas, la vejez, que es en Toguera, ¿qué es lo que acaece? Polé e irene gignetai kai eleucería. Una gran paz, mucha paz y libertad, traduce, sí. E irene es paz, está bien. De esa manera de traducir es correcto, ¿no? Es la paz. Hay una falta de esa guerra, de esa conflictividad que dan los apetitos, como los califica luego enseguida. multitudes de amos enloquecidos. Ya había dicho que eran como amos. Sí, después dice. Pero sí, no leyó. sí, pero son muchos furiosos tiranos. Son deseos, claro, son furiosos tiranos, pero ¿por qué? Porque son deseos que están en tensión constante, ¿no es cierto? Y ahí es donde el relajamiento de esa tensión, cesa esa tensión y viene la paz, ¿no? Y libertad, la eleucería, esa es una palabra que vale la pena comentar brevemente, ¿no? La paz y la libertad, porque libertad, este término que usa aquí, la eleucería, no es el término que se traduce ordinariamente como el libre arbitrio de la voluntad.
¿no? Eso se dice en griego autexusía, o sea, posesión de sí, señorío sobre sí mismo. ¿Está claro? La eleucería es la condición propia del hombre libre, que como tal no está sujeto a esclavitud alguna. Claro. ¿Se entiende? Esa es la idea de la eleutería. Y tiene la dignidad propia del hombre libre. Al decir que la vejez trae paz y libertad, está diciendo que eso que añoran los ancianos es una guerra constante y una esclavitud. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Están añorando una especie de estado belicoso permanente y una falta de paz y una falta de libertad. Es decir, están añorando la esclavitud, el ser esclavos de pasiones, ¿no? O de pasiones desordenadas, o que arrebatan por su fuerza, por su tensión inaguantable, ¿no? Esta es la idea. Ahora lo dice a continuación, lo leo. Así vamos terminando. ¿De dónde terminó? Es lo más cierto, en efecto, que en estas cosas y en la vejez gran paz y libertad. Libertad. Cuando los apetitos cesan en su vehemencia y aflojan su tensión. Muy bien, los apetitos, está perfecto. Epithymia son los apetitos, los deseos, ¿sí? Epithymia, así traduce así. Cuando afloja y remite la atención de los deseos. Deseos, está bien, sí, deseos o apetitos, está bien también, sí, está bien traducido en los dos casos, sí. Se realiza por completo lo que dice Sófocles: nos desembarazamos de multitudes, te damos enloquecidos. Pero respecto de tales quejas y lo que concierne al trato nos desembarazamos, sí, ahí usa la misma expresión, Despotón, panipolón, esticai mainomenon, apelaj. Es decir, nos desembarazamos, nos desprendemos de muchos amos, mainomenon, enloquecidos, dementes, ¿sí? Mainomenon tiene la misma raíz de manía, que es locura en griego, ¿sí? ¿Está claro? Los amos enloquecidos serían esos apetitos exacerbados, tensos, que digamos así, que superan a la razón, la sumergen, la hunden. ¿Se entiende? Esto es lo que quiere decir. Son apetitos que por su extrema tensión no pueden ser gobernados, no pueden ser dominados, ¿no? Claro. Esa es la idea que está tratando de expresar. Sí. Ahí en Mainomenon, el menon ese puede ser que refiere al menos. No. Eso es simplemente la terminación que tiene el participio. Mainomenon quiere decir que han enloquecido, ¿sí? Que están enloquecidos. No, eso es una desinencia verbal. De una muchedumbre de tiranos enloquecidos o dementes, ¿no? ¿Cómo se usa? Furiosos. De nuevo furiosos. Pues está bien. Muchos y furiosos tiranos. Furiosos, sí. Sí, insisto que furiosos ahí hay que entenderlo en el sentido de furia como el arrebato irracional, ¿no? ¿Está claro? No en otro sentido. Adelante. Puede ser que también ¿sí? Acá esté haciendo ser relevante esto de ser gobernado por una multitud. También, ¿no? muy bien, correcto. No de casualidad habla de muchos tiranos, muchos amos enloquecidos, porque precisamente una de las características de esa extrema tensión de los apetitos es que andan dispersos detrás de cualquier cosa y hasta se contradicen entre sí, se guerrean entre ellos, ¿no? Es así, claro. Sí, por eso
ni siquiera hay un amo, ¿no? Es una multitud de amos. El hombre está como desgarrado, ¿sí? Está tironeado desde aquí, desde allá, desde atrás, desde adelante, y está es como alguien que ha sido puesto en un potro y lo tironean de un lado, del otro, del otro, del otro, ¿sí? Claro. Y es una especie de descoyuntamiento permanente de la vida propiamente humana, ¿no? Sí, todas las imágenes quizás son magníficas, tienen una gran fuerza poética. Es otra cosa que hay que advertir en los textos de Platón. Platón es un poeta magnífico, está claro. Es decir, además de ser un filósofo eximio, es un gran poeta. Eso es una característica propia de Platón, ¿no? Reúne las dos condiciones, lo cual no es fácil. Platón tiene las dos, ¿no? Adelante. Perdón, sí, Sí, una cosa. sí, Estaba sí. pensando también en la analogía que él establece con respecto al buen gobierno, ¿no? Que Sí. es el gobierno que está, digamos, de aquel que es sabio y que es singular, digamos, en oposición Tiene que haber una unidad, claro. El principio de unidad, la sabiduría y la prudencia son un principio de unidad en el gobierno porque llevan a la verdad, que es una, ¿no? Y al bien, que es uno, ¿no? Cuando habla de la idea, esto de nuevo es un tema de República, ¿no? De este extenso libro que es Politeia, ¿no? Con sus 10 partes o 10 libros, esta obra magnífica. Pero el tema de la idea del bien como el sol en el mundo de las ideas, la pone como un principio de unidad, ¿no? Es decir, el bien en sí es el que unifica todo. Le da unidad porque todas las cosas se dicen buenas en cuanto que participan de ese bien y tienden a él, ¿no? Y se ordenan según él. Eso es lo que no hay cuando hay una multitud de amos, ¿no? Como dice aquí. Pero además en hablar del amo está la paradoja de que lo que debiera ser subordinado se apodera de él. ¿Está claro? Siendo el hombre un ser dotado de inteligencia y de voluntad, esos deseos tienen que estar sujetos a la razón, que es superior a lo que es irracional o infrarracional, ¿no? Y cuando no lo están, hay una inversión. Lamentarse porque se ha perdido el dominio de los amos inferiores es una locura. Es decir, es esa elegía de la vejez que había expuesto tan claramente al comienzo, ahora está refutada, ¿no? Es decir, se ve contrapuesta a esto que dice. Bien. ¿En qué hora estamos? 8:25. Ah, bueno, vamos a dejar ya, ¿sí? Si no, ya se nos hace muy largo. Leemos un poquitito más y dejamos. Pero Releemos en realidad, porque ya esto lo hemos leído todo. ¿Sí? Respecto de tales quejas y de lo que concierne al trato de los familiares, hay una sola causa, Sócrates, y que no es la vejez, sino el carácter de los hombres. Hay una sola causa. De nuevo vuelve al tema de que están poniendo la no causa como causa, ¿no? ¿Está claro? La no causa como causa. No es la vejez, sino el carácter de los hombres o el modo de ser de los hombres. ¿Cómo traducirá? El carácter de los hombres. Bueno, es hotropos ton anthropon. ¿Sí? El modo, literalmente traducido, es el modo. Hotropos. ¿Sí? El modo de ser de los hombres. Habría que traducir para mí, ¿no? El modo de ser de los hombres. ¿Y qué dice a continuación? En efecto, si son moderados y tolerantes, también la vejez es una molestia mesurada. Claro, si son moderados. Está diciendo que, fíjese lo que está queriendo decir, ¿no? Es cierto que en la vejez se pierden fuerzas, se pasa a ser más dependiente, ¿no? Ahora, ¿eso es un mal sin más para la relación con los demás hombres? Si uno es moderado y de carácter paciente o tolerante, no pasa eso, dice aquí Céfalo, ¿no es cierto?
no pasa eso, porque acepta sus limitaciones con sencillez, con humildad, con moderación, ¿no? Ahora, si es de condición opuesta, o sea, si es altivo, si es altanero, si es vanidoso, entonces el estar sometido a esa, lo lleva a chocar permanentemente, a esas deficiencias que tiene, a chocar permanentemente, a irritarse aun cuando los otros le quieren prestar ayuda, e induce a los otros al maltrato también, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Bien. Es decir, está haciendo un análisis que es en parte psicológico y en parte moral de por qué puede producirse ese fenómeno. La causa no es sin más la vejez, sino el modo de ser de los hombres. Eso es lo que está diciendo, o el carácter, no el carácter moral, digamos. Adelante. En caso contrario, Sócrates, tanto la vejez como la juventud resultarán difíciles a quien así sea. Claro. Nos queda un solo parrafito de lo que leímos, ¿no? Sí, ahí termina un párrafo. Vamos a comentarlo brevemente, pues así dejamos comentado por lo menos Bien. en lo básico todo lo que hemos leído hoy. Porque queda el párrafo en que hace alusión a otra cosa, que es el tema de la pobreza o la riqueza en la vejez, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea acá? Acá Platón lo hace de una manera realmente admirable, porque dice que en el que objetase, bueno, usted dice eso a Céfalo, que la vejez es llevadera, porque usted es rico, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si usted fuese pobre? ¿No? Ahí se daría cuenta que la vejez es penosísima. A usted la vejez le parece algo bueno porque usted es rico. Eso diría el objetor, ¿no? Bien. Releamos el texto y lo comentamos brevemente. Y yo, admirado de las cosas que había dicho Céfalo, quería que continuara hablando, de modo que lo incité diciéndole: Céfalo, creo que cuando hablas, muchos no te darán su aprobación, sino que considerarán que a ti te es fácil sobrellevar la vejez, no en razón de tu carácter, sino en razón de poseer abundante fortuna, pues para los ricos, se dice, existen muchos modos de consolarse. Claro. Sócrates le presenta la objeción que muchos le harían. Muchos te dirían, no estarían dispuestos a aceptar lo que dices. Te dirían que tú sobrellevas bien la vejez porque tienes fortuna, tienes dinero. Y para los ricos hay muchas maneras de consolarse. Hay mucho consuelo para el rico, ¿no? Bien. Sí, ¿y qué contesta Céfalo? Lo que dices es cierto, respondió. No darán su aprobación. Y razón tienen, aunque no tanta como creen. Es muy bien. Fíjese la moderación de la respuesta, ¿no? No se engancha directamente en decir sí o no. Razón tienen, llevan razón, pero alguna razón. Parcial. Cierta razón tienen, pero no tanta como pretenden, ¿no? Los que dicen eso. Adelante. Pero aquí viene al caso la frase de Temístocles, a quien injuriaba un serifio y le decía que no debía su renombre a sí mismo, sino a su patria. Temístocles le respondió. Este hombre le dice a Temístocles que en realidad es famoso no por quién es, sino porque es ateniense. ¿Sí? Tú eres famoso porque eres ateniense. En realidad todo el mundo te conoce y te alaba porque eres ateniense, ¿no? Eso es lo que le dice el hombre de Serifo, el serifio, a Temístocles, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le replica a Temístocles? Temístocles le responde: ni yo me haría famoso si fuera de Serifo, ni tú, aunque fueras de Atenas. Le da una respuesta irónica. Le concede parte de lo que dice. De paso, desmereciendo a Serifo, ¿no? Es decir, Serifo es tan poca cosa que si yo fuese de Serifo, nadie me conocería, ¿no? Es decir, Serifo no es nada, ¿no? No tiene valor alguno, no significa nada. Si yo fuera de Serifo sería nadie, como tú le estás diciendo, ¿no? Es una respuesta dura la de Temístocles, ¿no? Pero tú tampoco serías
famoso si fueses ateniense, ¿no? Es decir, no basta ser de Atenas, ¿no? Es cierto que ser de Serifos es una desventaja en relación con ser de Atenas, eso le está concediendo, pero ¿basta ser de Atenas para ser famoso como Temístocles? Y es claro que no, porque hay muchos atenienses de la época de Temístocles cuyo nombre no conocemos para nada, ¿no? Dicho sea de paso, Temístocles es el principal responsable de la construcción de la gran muralla que unía Atenas con el Pireo. Está asociado al lugar también, la figura de Temístocles, ¿no? Históricamente. Y el desarrollo del Pireo también le debe mucho a Temístocles. Bien, pero la figura también del comienzo del siglo V, como Esquilo, habíamos nombrado hace un rato. Una figura del gobierno ateniense, Temístocles, un hombre político. Y trae a colación este dicho de Temístocles porque esto habría que aplicarlo también en este caso. Es decir, ¿basta ser rico para apreciar el bien que conlleva la vejez en el sentido en que lo ha expuesto Céfalo? Ciertamente que no. Porque entre los viejos que se quejan de la vejez, junto con Céfalo, puede haber muchos ricos. Es perfectamente posible eso, claro. Así es. Que la riqueza puede traer cierta ventaja, se admite, ¿no? Que puede traer cierta ventaja comparativa en ciertas cosas. Puede ser, ¿sí? Sí, pero también habría que ver. A veces la riqueza te da más acceso a los placeres de la juventud que refuerzan hábitos viciosos. También, eso también es perfectamente, eso está muy bien dicho, porque si nosotros quisiéramos desarrollar el tema desde el punto de vista moral, incluso el poseer riquezas puede ser un obstáculo, ¿no?, en la vejez para tener la sensatez y la prudencia que hacen descubrir el bien de la vejez. Ciertamente que sí. Y no solo por los vicios que podría inducir a adquirir en la juventud la riqueza, sino también la continuidad de esos vicios aún en la vejez, ¿no? O de otra manera, pero también podría proveer a eso. Es decir, de nuevo se trata del poner como causa lo que no es causa, ¿no? Que una circunstancia concomitante pueda darle cierta modalidad a cierto hecho es una cosa, que sea la causa del bien o del mal es otra, ¿no? Eso es lo que está diciendo, y muy bien aquí Céfalo, ¿no? Terminemos y ya dejamos. Sí. ¿Es verdad? Esta frase viene bien para aquellos que no son ricos y pasan penosamente la vejez, porque ni el hombre razonable soportaría con mucha facilidad una vejez en la pobreza, ni el insensato se volvería a esa edad tolerante por ser rico. Claro. El insensato no se volvería tolerante o sensato, paciente, por ser rico. Ni el hombre discreto llevaría fácilmente la vejez si estuviera en la pobreza, pero no por la vejez, sino por la pobreza. Porque la dificultad de la pobreza también la tiene joven. Es decir, la causa de cierta dificultad y no sería la vejez, sino la pobreza. ¿Se entiende? La que causa alguna dificultad, en todo caso ahí es la pobreza, no la vejez como tal. Que la vejez se puede ver en su debilidad aumentada en la penuria por la pobreza, eso es lo que reconoce muy sabiamente Céfalo, ¿no? Pero eso no significa que simplemente por ser pobre el discreto dejará de ser discreto. Lo que podrá pasar es que sobrelleve con más dificultad ciertos males que acarrea la vejez, ¿no? Pero no que la pobreza le haga de la vejez un mal, ¿sí? Porque si es discreto apreciará lo que acaba de decir Céfalo citando a Sófocles, ¿no? Claro, eso no tiene que ver ni con la riqueza ni con la pobreza, pasa por otro lado, por lo que llama aquí el modo de ser
de nosotros. Bien, dejemos aquí y seguiremos la próxima, si Dios quiere.